Bueno, buenas noches para todos los asistentes. Bienvenidos a la actividad del posgrado de Anestesia de la Universidad de Caldas. Hoy hablaremos de cardiopatía congénita y cirugía no cardíaca. ¿Qué objetivos debemos planear en anestesia pediátrica? Para el desarrollo de esta charla, hemos decidido pues con la doctora Arina, que ha sido pues mi asesora para esta actividad, vamos a enfocar primero hablando haciendo un análisis de 2 casos clínicos y posteriormente, dependiendo de esos casos clínicos, hablando pues en la parte de planificación de objetivos, la clasificación de la cardiopatía y teniendo en cuenta las consideraciones clínicas que debemos tener más importantes en este tipo de cardiopatía, pues. Y finalizaremos con unos puntos claves y un cuadro de resumen. Entonces, empezamos con el caso clínico número 1. Tenemos entonces una paciente de sexo femenino que tiene 1 año y 8 meses de edad, 12 kilos de peso, es procedente de área rural y como antecedentes patológicos tiene una CIB, pero en el momento pues era desconocida, sino hasta este momento de este motivo de consulta, que ya hablaremos, que la nombraré. Tuvo una hospitalización a los 9 meses de edad por una neumonía viral, sin ninguna pues, novedad importante, quirúrgicos y alérgicos no tiene. Y resulta que la niña pues, presentó una quemadura grado 2 y 3 en áreas especiales, comprometiendo la cara y una manito, que correspondía más o menos al 10% del área de superficie corporal. Tuvo un accidente pues en casa, el hermanito estaba quemando un trapo con gasolina y se cayó encima del trapo y se quemó. Esta paciente pues tuvo su atención inicial extrainstitucional en otra institución fuera de la ciudad. Allá pues hicieron un lavado, un desbridamiento 5 días antes, o sea que nosotros tuvimos la paciente en la institución al 6º día. Y por una sospecha de quemadura de la vía aérea la dejaron intubada con un tubo 4 con balón. Y allá lo que se nombra en la historia clínica es que la paciente presentaba pues un soplo sistólico y que al parecer hicieron como un rastreo ecográfico, no se tenía en ese momento pues datos del ecocardiograma, que pues solamente reportaba una CIB y la remitieron pues para manejo en unidad de cuidado intensivo. Cuando nosotros vemos la paciente pues está en regulares condiciones, está intubada, bajo sedación, tiene estos signos vitales, una presión de 71/33, frecuencia cardíaca de 123, saturando 97%, un soplo sistólico grado 3 de 4 y pues estaba también soportada con norepinefrina a la dosis de 0.03 microgramos kilo. En ese momento pues tenía estos exámenes, una hemoglobina de 9.2, plaquetas de 231, unos gases arteriales que mostraban pues una acidosis metabólica, un lactato que estaba dentro de rango y unos electrolitos que también estaban dentro de rango. Entonces, esa paciente pues, se estudió con un ecocardiograma, pues teniendo en cuenta que no era muy claro el eco institucional y ese era el reporte del ecocardiograma que mostraba pues como conclusión una CIB perimembranosa, pero sí reportaba un shunt importante de izquierda a derecha. La presión de arteria pulmonar estimada no, pues, estaba en 30, que pues, lo reportan como normotensión pulmonar y con una adecuada función biventricular. Entonces, usted es el anestesiólogo que está de turno y el cirujano pediatra lo llama y le dice que esta paciente necesita una revisión y lavado de las quemaduras, estamos en el 6º día. Y adicional también se le quiere hacer una laringoscopia una nasolaringoscopia porque pues, tiene la sospecha de quemadura de vía aérea, entonces para hacer una evaluación. Entonces queremos abrir pues la discusión de este caso clínico con estas preguntas. Para el auditorio, cómo evaluar la clase funcional en estos pacientes, qué considera importante buscar en este tipo de pacientes que sospechan usted cardiopatía, y en el caso de esta paciente, cómo interpreta usted esos resultados de ese ecocardiograma y cómo usted clasificaría este tipo de cardiopatía, teniendo en cuenta cómo usted pensaría o cómo cree usted que están en ese momento el flujo pulmonar o el flujo sistémico. Hasta este momento, simplemente es abordaje del paciente, todavía no estamos pensando en qué vamos a hacerle en cuanto al manejo anestésico. Hola, Rami, buenas noches. Hola, bien. Pues mira, este paciente entonces, pues la clase funcional de niños tan pequeños es muy difícil de evaluar, pues obviamente no podemos determinar exactamente qué actividades podrían o no hacer pues en niños que están tan chiquiticos, pero lo que
pues lo que describen en la literatura es preguntarle a la mamá pues signos de falla, si el niño empieza con sudoración cuando está lactando, eh, si cuando come pues se fatiga, bueno, otras cosas importantes es mirar cómo va su desarrollo nutricional, que no esté perdiendo pues como peso rápidamente o que tenga alteraciones en el desarrollo pondoestatural. Es importante pues como para determinar si su clase funcional podría estar afectada por una cardiopatía. En estos niños, pues, sobre todo en este que tiene una CIB, tiene, pues, tú ya lo dijiste, creo, que tiene un shunt de izquierda a derecha. Entonces, ellos van a tener el flujo pulmonar y toda la carga pues, del volumen va a estar, es como recargada hacia todo, o sea, tienen un hiperflujo pulmonar haciendo que el ventrículo izquierdo sea el que esté más recargado y el que tenga que trabajar mucho más. Entonces, esta sería una cardiopatía con hiperflujo pulmonar, pues no desanosante por el movimiento del shunt en este caso. Y es importante entonces, pues no lo has preguntado ahí, pero pues en ellos tener en cuenta que durante la anestesia hay que evitar que ese shunt se aumente mucho más, ¿sí? Entonces, esa es como el objetivo principal es mantener unas resistencias vasculares que mantengan elevadas o pues como él la tiene ya, evitar que las resistencias vasculares sistémicas se caigan, perdón, se aumenten, es decir, no permitir pues que el niño se hipertense, entonces mantenerle las resistencias vasculares pulmonares elevadas, las sistémicas disminuidas, para que ese shunt no se le vaya pues como a invertir. Mantener la función cardíaca como él la trae, o sea, contractilidad igual, frecuencia cardíaca igual, y en ellos entonces la idea es como llevar ese flujo pulmonar y sistémico, esa relación entre el flujo pulmonar y sistémico, mantenerlo, llevarlo lo más cercano posible a 1:1, porque ellos pues ya sabemos que está mucho más aumentado el flujo pulmonar. Y de esta manera, pues, ¿cómo hacerlo? Manteniendo como todo lo que evite que el niño haga como vasodilatación pulmonar, manteniendo una FiO2 lo más bajita, tolerable posible. Si es posible mantenerla en 21, pues se mantiene en 21, ponerle PIP siempre y se pueden tolerar pues las presiones arteriales de CO2 entre 40 y 50, todo esto pues con el objetivo de evitar como que esas resistencias vasculares pulmonares se caigan. Listo. Bueno, de pronto hay... Dale, dale, Andrés. Andresito, tú o yo. Dale tú, Alejita. Bueno, entonces, para complementar, porque pues Diani ya dijo una gran parte de las cosas, pero pues solamente como quisiera complementar dos cositas. Entonces, en la parte de los antecedentes en los pacientes que tienen cardiopatía, pues ya Diani lo dijo, la clase funcional, pues hay que buscar síntomas de falla, pues que la mamá nos pueda describir. Y en los antecedentes es importante tener en cuenta si estos pacientes han tenido arritmias o no, y eso se debe, pues, indagar activamente y si es el caso que presenta el antecedente, se debe pues investigar más a fondo con electrocardiogramas y vigilarlo pues en el ecocardiograma, porque esto puede impactar, es uno de los factores pues que impacta en el pronóstico de estos pacientes que tienen cardiopatía. Ya Denis pues lo dijo, el shunt es de izquierda a derecha, estos pacientes pues van a estar enfrentando una sobrecarga de volumen a nivel pulmonar, al igual pues que en todo su circuito, y pues esto va a generar que pues no sea anosante, pero que son propensos pues a presentar edemas, y hay que tener en cuenta que este tipo de cardiopatía puede generar pues robo del flujo sistémico hacia la circulación pulmonar, y eso hay que tenerlo pues como en cuenta a la hora del manejo.
Exactamente, de pronto ahí pues un poco para complementar precisamente en la parte de los antecedentes, esa valoración de los componentes pues que nos van a ensombrecer un poco el pronóstico pues de estos pacientes, como ya lo dijo Lejita, pues va a ser uno las arritmias, ¿cierto? Lo otro son los antecedentes pues de reoperación que pueda tener el paciente, también el grado de hipertensión pulmonar que pueda tener, que en esta afortunadamente pues la PSAP pues era baja, ¿cierto? Era una hipertensión pues como tal leve pues en esta paciente. La presencia de cianosis también nos va pues a ensombrecer el pronóstico como tal en ellos y la disfunción ventricular también, pues digamos que nos puede un poco alterar, ¿cierto? Pues van a haber otros parámetros que si tenemos pues la posibilidad de valorarlos, ¿cierto? Como por ejemplo pues la hipoxemia crónica en las saturaciones pues inferiores a 75 también ha relacionado con peores desenlaces en este tipo pues de pacientes y pues todo esto como a tenerlo en cuenta. Adicional a eso, pues de pronto en lo de respondiendo un poco de esa otra pregunta de la clasificación pues de las cardiopatías, digamos que existen diversas clasificaciones, ¿cierto? Pues a nivel anatómico, a nivel pues estructural y eso, pero pues la que han nombrado también adicional pues ha sido lo de cianosante o no cianosante, pero pues principalmente en lo que nos compete pues a nosotros va a ser digamos que de alto o de bajo flujo pues que ya eso pues lo han nombrado también previamente pues explicando como tal. Bueno, muy bien. Entonces, la siguiente diapositiva les quería poner aquí pues como una imagen más o menos representativa de lo que tiene la paciente, una CIB. Ustedes pues lo han nombrado, pues es importante conocer que el shunt de izquierda a derecha como tenemos aquí en este caso y como lo han mencionado ustedes, eso implica que hay un flujo que se recircula hacia el lado derecho y eso implica que eso es más flujo pulmonar, que es el que pues, va a estar aumentado. Entonces, yo quería preguntarles, aunque Diana ya había comentado algo al respecto, sobre cómo lo teniendo en cuenta y uno conociendo pues la parte de la redirección del flujo que pueda tener bajo el acto anestésico, pues Diana ya había nombrado pues como unas cosas muy, muy objetivas que hay que tener en cuenta en este tipo de cardiopatía, pero quería preguntarles adicional, pues en este caso la paciente tiene un acceso venoso, pero si no lo tuvieran, ¿ustedes qué consideraciones podrían tener o cómo manejarían la ventilación adicional? Bueno, digamos que, como dijiste, ya Denis había dicho una parte, lo importante en estos pacientes es como no alterar esas resistencias que tienen. Si generamos pues un aumento en las resistencias sistémicas, definitivamente pues lo que vamos a hacer es empeorar el shunt y generar esa sobrecarga y lo mismo si nos bajamos las resistencias pulmonares. En cuanto a lo de la inducción venosa y si no hay una vía, pues hay que tener en cuenta que estos pacientes al tener un hiperflujo pulmonar, la inducción con los anestésicos inhalados, digamos que se va a saturar como más rápido y podemos tener una inestabilidad hemodinámica muy marcada en estos pacientes. Incluso pues si se hace una inducción muy rápida, pues digamos que no tanto con los anestésicos pues que usamos actualmente pues como el Seborane, pero si fuera pues con el alotano, se veían muchos casos de paro pues por depresión cardíaca, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro en los objetivos pues anestésicos es que definitivamente pues hay que tratar como de alterar eh, lo menos posible la contractilidad cardíaca, la precarga, hay que tratar pues de mantenerla. En cuanto a la ventilación, es importante que lo que hacemos con el ventilador no nos modifique esas resistencias vasculares pulmonares. De hecho, la idea es mantener la resistencia de la vasculatura pulmonar elevada, por tanto, pues lo que debemos hacer es evitar la hiperoxia que nos genere pues una disminución en las resistencias. Hay que tratar de no ser muy ambiciosos pues con la saturación de oxígeno, tratar como de conservar la que tiene el paciente y no buscar metas pues superiores al 90%. Hay que tener en cuenta que estos pacientes se benefician de tener un PIB, digamos, más alto, entre 7 y 10, para evitar pues lo mismo que tengamos disminución eh, en las presiones pues de esta vasculatura pulmonar. Listo, muy bien.
Bueno, entonces, ya con todo lo que han nombrado ustedes y que pues, es el abordaje, lo que a uno le preocupa cuando uno tiene un paciente que va para una cirugía no cardíaca, pero que tiene una cardiopatía de base o que posiblemente pueda tener una sospecha de una cardiopatía, depende entonces uno qué es lo que debe hacer. Entonces, realmente, ¿cuál es el enfoque que uno como anestesiólogo debe tener en cuenta? Primero, siempre conocer cuál es la cardiopatía de base, cuál es el impacto de la función cardíaca de esa cardiopatía, y otras dos consideraciones que se deben tener adicionales, la patología por la cual va a ser intervenido quirúrgicamente y el tipo de procedimiento. Entonces son varias cosas que se deben integrar de una forma adecuada para tener buenos resultados. Pero lo que más preocupa realmente es que si el paciente que tiene esa cardiopatía, que puede estar no corregida o que está corregida o que de pronto tiene algún tipo de intervención paliativa, es cómo afecta el acto anestésico ese tipo de funcionalidad de la cardiopatía. Y cuando yo hablo del acto anestésico, no solamente nos debemos referirnos a los medicamentos, que ya sabemos todos los efectos que generan los medicamentos anestésicos que nosotros usamos diariamente, pero también otras cosas adicionales teniendo en cuenta la posición del paciente, cómo se va a manejar la ventilación, si se le puede dar ventilación positiva o manejar si el paciente se beneficia de conservar la ventilación espontánea. Entonces son muchas cosas que se deben tener en cuenta como un acto anestésico y realmente qué tanto va a impactar en la funcionalidad de esos pacientes. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo abordar la cardiopatía? Uno revisa varios artículos, textos de cómo se hace la clasificación y uno encuentra variedad de abordajes. Puede ser un abordaje desde el punto de vista fisiológico, funcional, pero también anatómico de tipo de la estructuración, la morfología o la clínica que tiene el paciente, si es cianosante o no cianosante. Pero ¿qué es lo que realmente debe conocer el anestesiólogo? ¿Cómo debe impactar realmente el conocimiento en la parte fisiológica? Eso es lo que realmente nos compete a nosotros. Porque hay tres cosas muy importantes que se deben tener en cuenta. ¿Cómo es si esos pacientes que tienen cardiopatía, si tienen un cortocircuito, sea anatómico o funcional, cómo se comporta, cómo es la dinámica? Y eso depende de cómo se afectan las resistencias, como lo han nombrado ustedes, o sea, las resistencias pulmonares o las resistencias sistémicas. Y eso, el acto anestésico, y me refiero a medicamentos y como tal todo el manejo de anestesia, ¿qué tanto se puede modificar esas resistencias? Y eso generalmente puede ocasionar alguna alteración del flujo, y eso es lo que nosotros debemos conocer como tal. Adicional, la parte de cardiopatías con algún defecto, alteración estructural que generan una mezcla circulatoria, y conocer cómo es esa mezcla y qué tanto es la fisiología del ventrículo único y conocerla, qué es, cómo funciona y qué pasa allí. Entonces, el mejor abordaje que realmente nosotros debemos hacer es la parte funcional. Pero antes de continuar pues, con el caso, que tomemos algunos conocimientos pues, básicos de cómo es el flujo sanguíneo efectivo. Entonces, tenemos aquí todo el retorno sistémico que viene pues, a través de la vena cava superior o inferior, que llegan al lado derecho del corazón y posteriormente pasa al ventrículo derecho y pues, posteriormente a la arteria pulmonar. Y posteriormente, cuando ya pasa por toda la circulación pulmonar y se ha oxigenado, retorna al lado izquierdo y posteriormente se va a inyectar a nivel sistémico. Esto en un corazón anatómicamente estructural sin ninguna alteración, donde no hay ningún tipo de shock. Entonces vemos que el flujo, ese gasto es, digamos aquí para este ejemplo, es de 2 litros, pero entonces la relación uno la ve y es una relación 1:1, que es prácticamente normal. Pero ¿qué pasa si hay una alteración estructural? Y en este caso, en nuestra paciente que puede tener una comunicación interauricular como este diagrama, o en el caso de nuestra paciente una comunicación interventricular. Entonces tenemos todo ese retorno sistémico que pues, llega al lado derecho del corazón, se eyecta hacia la circulación pulmonar, pero posteriormente cuando vuelve al lado izquierdo del corazón, pues obviamente hay unos defectos, en este caso, por ejemplo, en este diagrama una comunicación interauricular. Eso implica que hay parte del flujo que se recircula hacia el lado derecho, es un shunt de izquierda a derecha, y eso implica que el flujo pulmonar va a estar aumentado. Entonces vemos aquí que tenemos un flujo pulmonar de 4 y con un flujo sistémico que es de 2. Entonces la relación ya se modifica.
que hay una relación 2:1. Eso quiere decir que el flujo pulmonar va a estar aumentado, como ustedes lo han mencionado. Y otra cosa muy importante de tener en la parte de la fisiopatología es el acto anestésico, qué tanto me puede alterar esa distribución del flujo. Entonces tenemos dos cosas. Hay ciertos factores que lo que hacen es que ese flujo pulmonar se aumente, y como lo vemos aquí, entonces tenemos cómo se aumenta ese flujo pulmonar. Cuando hay una caída de las resistencias vasculares pulmonares, eso facilita el flujo pulmonar que se aumente más, o que se caigan las resistencias sistémicas, un incremento, perdón, de las resistencias sistémicas. Eso lo que va a generar también es un aumento del flujo pulmonar. Y tenemos aquí, como vemos aquí en este cuadro, y ustedes pues ya lo han ido mencionando, cosas que lo que hagan es caer las resistencias pulmonares, por ejemplo, la hipocapnia, la vasodilatación pulmonar. Eso pues facilita que ese flujo pulmonar esté aumentado. ¿Y qué condiciones nosotros tenemos que aumenten, que se redistribuya el flujo a la parte sistémica? Entonces, un incremento en las resistencias vasculares pulmonares o una caída de las resistencias sistémicas. Entonces, es muy importante tener en cuenta es el acto anestésico, qué tanto se altera las resistencias sistémicas, las resistencias pulmonares, y cómo se puede redistribuir el flujo, porque eso impacta en que yo pueda aumentar, en este caso de esta paciente que tiene un hiperflujo, aumentarlo más, y pues obviamente no va a tener desenlaces adecuados. Entonces, ¿cómo enfocar una cardiopatía congénita? Ya lo hemos nombrado desde el punto de vista funcional. Entonces tenemos 4 grupos para nosotros hacer un abordaje. Tenemos patologías, cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, con flujo pulmonar disminuido. También hay otras cardiopatías que son obstructivas y las de mezcla sanguínea. Pero es importante tener en cuenta que esto es una clasificación funcional, dependiendo del tipo de cardiopatía, en la parte, pues, cómo está en la parte dinámica del cortocircuito. Sin embargo, esta es una clasificación que no es excluyente, y ya vamos a ver por qué. En el caso de esta paciente, es una paciente con un flujo pulmonar aumentado. Entonces, volvamos al caso. Tenemos nuestra paciente que tenemos aquí pues un defecto que es una comunicación interventricular, pero también hay otras cardiopatías como la comunicación interauricular o el ducto arterioso persistente. También entra en este grupo el canal AB. Y algo muy que es igual en este tipo de cardiopatías es que se tienen un shunt de izquierda a derecha. Entonces se clasifican como cardiopatías de hiperflujo. Ya esta es una imagen que ya la habíamos explicado anteriormente. Vemos aquí pues prácticamente el retorno sistémico, y posteriormente cuando pasa la circulación pulmonar, esos defectos de interventriculares o interauriculares lo que hacen es favorecer ese shunt de izquierda a derecha, y va a hacer que se aumente el flujo pulmonar, haciendo que la relación del flujo pulmonar y el flujo sistémico, la relación va a ser mayor a 1. Entonces, algo muy importante, que siempre va a haber sangre que va a estar circulando a nivel pulmonar y se va a estar oxigenando, por el cual aquí todas estas patologías, las cardiopatías, son cardiopatías no cianosantes. Muy importante conocer pues la parte de la fisiopatología, cómo se afecta ese hiperflujo, porque eso significa que realmente hay una sobrecirculación pulmonar, pero como también lo estaba diciendo Aleja, eso implica que también hay un robo al flujo sistémico. Muy importante tener en cuenta que hay una sobrecarga, o sea, es más volumen que va a tener el ventrículo derecho y posteriormente la circulación pulmonar. Eso impacta que posteriormente esos pacientes puedan desarrollar hipertensión pulmonar, edema pulmonar. Importante que esto también se favorece en las atelectasias, y en estos niños que pueden tener atelectasias favorece la formación o la predisposición a infecciones respiratorias. Y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta en niños tan pequeños con infecciones respiratorias que van para cirugía, por todas las comorbilidades, que es la morbilidad que eso implica. Pero también el robo sistémico que eso implica. Esos pacientes son generalmente hipotensos, pueden tener hiperlactatemia y también se generan como hipoperfusión. Entonces, si a alguno de ustedes les llamó la atención que el paciente estaba con un soporte de norepinefrina, pero ya hablaremos al respecto teniendo en cuenta a esta paciente, porque esta paciente se le montó soporte de norepinefrina porque estaba manejando presiones arteriales entre percentil 5 y 25, pues para la edad de la paciente.
Entonces, teniendo en cuenta la fisiopatología de la cardiopatía como tal y las alteraciones que pueda generar el acto anestésico, yo debo plantearme objetivos anestésicos muy puntuales. Sabemos que este grupo son de hiperflujo, entonces lo que yo debo hacer es evitar que ese flujo aumente más de lo que ya está. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo debo de tratar de llevarlo que la relación sea 1:1, y eso yo lo puedo hacer de dos formas: manteniendo las resistencias vasculares pulmonares altas, de esa manera decir que el flujo se va a frenar, pues prácticamente, y evitar que un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, porque si hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, esto me va a favorecer aún más el shunt de izquierda a derecha, y eso implica que va a ser más hiperflujo pulmonar. Por otro lado, también tener en cuenta que estos pacientes se debe conservar la contractilidad, muy importante conservar la precardia, y como ya habíamos nombrado, estos pacientes se caracterizan por ser edema pulmonar, atelectasias y riesgo de infecciones respiratorias. Paciente es muy importante que siempre esté descartado una infección respiratoria. Entonces, algo muy importante es, si nosotros vemos esta curva, que es la relación de las resistencias vasculares pulmonares teniendo en cuenta la capacidad pulmonar total, un paciente realmente, o el PIB óptimo para un paciente es lo más cercano a la capacidad residual funcional. Pero si yo quiero manejar que el hiperflujo no se aumente más y yo lo puedo hacer a través de la ventilación mecánica, pues muy sencillo, lo que yo tengo que hacer es incrementar las resistencias vasculares pulmonares, haciendo que manejando volúmenes un poco más altos recomendado para el peso, manejando presiones un poco más altas en la vía aérea, por eso implica que eso puede yo manejar un PIB superior al óptimo, que es un PIB suprafisiológico que está reportado entre 7 y 10 centímetros de agua, y también reducir la FiO2 o manejar una FiO2 necesaria para mantener la saturación basal del paciente, una saturación por encima de 90. Estas son estrategias que me reducen ese shunt de izquierda a derecha, y adicional, al tener un PIB pesado, no va a estar comprometida la oxigenación y también voy a mantener los abiertos. Por otro lado, si yo tengo un acceso venoso, yo lo puedo utilizar haciendo una inducción con opioide, un hipnótico, pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas en cuanto a los medicamentos que yo debo tener. ¿Puedo utilizar propofol? ¿Puedo utilizar ketamina? Esa es la pregunta. Si yo utilizo propofol, sabemos que el propofol va a bajar las resistencias vasculares sistémicas, lo cual sería pues como ideal en este tipo de pacientes, porque yo así voy a disminuir ese shunt de izquierda a derecha. Pero hay que tener en cuenta que estos son medicamentos, dependiendo de las dosis que se utilizan, puede generar depresión cardíaca. Y adicional, muy importante, sabemos que este grupo de patologías pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, aquí ya es un punto a tener en cuenta, por eso siempre el paciente se debe buscar un ecocardiograma previo para ver cómo están las presiones pulmonares, porque eso sí impacta el uso de los medicamentos anestésicos que se van a usar. Si no se dispone de un acceso venoso, como lo decía Aleja, muy importante tener en cuenta, al haber más recirculación pulmonar, la captación del inhalado es mucho más alto, por lo cual más riesgo de inestabilidad. En estos pacientes lo que hay que hacer es disminuir un poco. Entonces objetivo, este es manejo anestésico desde el punto de vista de la ventilación y los medicamentos anestésicos. La ventilación, pues estos pacientes, idealmente la FiO2 más baja posible o mantener la saturación basal de estos pacientes. Algunos de estos recomiendan que si se logra con el aire ambiente sería lo ideal. PIB suprafisiológico, puedo incluso hipercapnia permisiva de 40 a 45, y en cuanto a los manejos anestésicos, si se va a hacer una inducción inhalatoria, siempre disminuir el porcentaje que se va a manejar en cuanto al inhalado. Entonces, esto fue lo que pasó pues con esta paciente. Con esta paciente se le hizo, pues obviamente venía ya intubada pues de la UCI, pues prácticamente lo que hicimos fue conectar a la máquina de anestesia y manejamos un SEO realmente manejando un MAC por debajo de, no mayor a 1. Se hizo bolos de fentanil, 2 bolos de fentanil cada uno de 10 microgramos. Se utilizó dexmedetomidina de 10 microgramos y lidocaína 10 miligramos. Algo aquí muy importante es que se mantuvo la ventilación espontánea. La FiO2 realmente se tituló para manejar la saturación con la que vino la paciente, y pues adicional lo que hizo fue ajustar la válvula PL manejando pues unas presiones de la vía aérea entre 8 y 10, y pues realmente como manejando pues como un PIB adicional pues que se estaba manejando en esta paciente.
Algo muy importante es que sí nos llamó la atención que esta paciente venía con infusión de norepinefrina. Ya habíamos visto desde el punto de la fisiopatología que estos pacientes pueden estar hipotensos o pueden manejar presiones bajas, pero realmente decidimos no modificar esa dosis de norepinefrina, se mantuvo igual durante todo el procedimiento porque se estaba también sospechando una sobreinfección adicional de las quemaduras, porque en una PCR elevada realmente no se hizo ninguna modificación. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta para pasar al caso 2. Ramiro, decir que esta paciente, pues finalmente se terminó complicando en la unidad con una neumonía basal, que fue lo que realmente la tuvo en la UCI varios días, y pues creemos que este tipo de pacientes están predispuestos a desarrollar infecciones respiratorias y ya la paciente había tenido su antecedente cuando tenía 9 meses de edad. Listo. Seguimos con el caso número 2. Tenemos un paciente de 7 años, pesa 21 kilos, tiene como antecedente un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ya con intervención paliativa. Las 3 intervenciones, a los 21 días de nacido se le hizo una intervención de Norwood, a los 2 meses una cirugía de Glenn, y a los 4 años de edad tenía pues una cirugía de corrección de Fontan, pues paliativa Fontan. Estaba tomando, venía siendo manejado con enalapril, furosemida, hidroclorotiazida, spironolactona, carvedilol, también venía tomando aspirina y sildenafil. Adicional porque este paciente tenía una falla cardíaca que estaba haciendo seguimiento, pues cardiología pediátrica. Este es un procedimiento, asiste a anestesiología realmente porque tiene una sospecha de una enteropatía perdedora de proteínas, porque pues, el niño estaba con telangiectasias, con una sospecha de unas varices esofágicas, tenía una falla cardíaca, entonces querían hacer un estudio con una endoscopia de vías digestivas altas. Es una valoración electiva, si el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, tenemos solamente en el registro de la historia clínica la frecuencia cardíaca 110, pero estaba saturando 80% y el paciente cianótico. Sin dificultad respiratoria, con un soplo sistólico grado 2. Y un reporte, un ecocardiograma de hace 8 meses, el último que tenía, donde mostraba pues, que Glenn sin estenosis y la corrección de Fontan, que era fenestrada, que estaba permeable, pero sí mostraba disfunción sistólica leve y diastólica del ventrículo único, y adicional unas dilataciones venas hepáticas, pues, que era lo que se estaba sospechando posiblemente unas varices esofágicas. Entonces, usted es el anestesiólogo asignado para este caso y queremos preguntar al auditorio, teniendo en cuenta lo que se ha expuesto, qué exámenes solicitaría adicional, si este paciente tiene unas varices esofágicas, ¿usted qué haría con los medicamentos? Y ya en la parte de fisiopatología no vamos a hablar de manejo anestésico hasta ese momento, sino cómo usted entiende la fisiología del ventrículo único y qué consideraciones tendría usted en este caso. Pues, dentro de los exámenes, pues hay como que tener en cuenta de ellas de derecha a izquierda. Entonces esta paciente probablemente tiene, pues digamos que es una patología pues como y hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una policitemia dura. Entonces pues es importante como partir de, pues al menos un cuadro hemático y los tiempos, teniendo en cuenta que pues no solo hay que ver el nivel del hematocrito, porque además de eso pues pueden tener eventos trombóticos y demás. Yo consideraría esa parte. En cuanto a la fisiología pues como del ventrículo único, pues hay que tener en cuenta que pues esta es una cardiopatía en la que hay mezcla. Puede ser derecha izquierda o de izquierda a derecha dependiendo pues cuál sea pues el lugar hipoplásico y pues hay que tener en cuenta que siempre la perfunción de estos pacientes va a depender como de esa relación que tengan entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico. Entonces debe uno como de tratar de conservar también pues como las constantes similares a lo que el paciente ingrese, porque cuando uno pues digamos altera en pacientes que tienen una saturación baja, les genera una hiperoxia,
puede haber un robo sistémico, como mencionaba pues como al principio, y esto nos va a llevar a unas crisis en las que el paciente va a tener una adecuada saturación, pero a costa de una caída del gasto cardíaco sistémico. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. En cuanto a los medicamentos, pues con las varices esofágicas, pues no, como que no te entiendo bien como a qué te refieres. Vi que estaba con ASA, de pronto pues tener en cuenta como el sangrado con eso. Y pues ya las consideraciones irían de la mano de esa parte que mencioné de fisiología. De pronto, de pronto hay que Bueno, agregar en los exámenes, quizás este paciente pues con todos esos diuréticos que ha venido consumiendo un sodio y un potasio pues como para mirar el estado de los electrolitos en estos pacientes. Y otra consideración también sería no llevar a este paciente pues a largos periodos de ayuno para no impactar tampoco mucho su precarga, que va a ser pues muy dependiente por su tipo de patología. listo. En cuanto Eh, a los medicamentos, perdón. Dale, Joana. Dale. En cuanto a los medicamentos, pues yo creo que el ASA en estos pacientes es muy importante, pues a pesar del riesgo de sangrado, continuarlo porque pues tiene la hiperviscosidad pues sanguínea, hipercoagulabilidad en este tipo de pacientes, entonces continuarla y pues obviamente continuar también los antihipertensivos en este paciente y pues tener en cuenta eso de que en cuanto al manejo anestésico de este paciente, como ya está en una fase que es la fase como de cirugía paliativa de Fontan, entonces la circulación pues ya está como tal en serie y entonces la sangre o pues el retorno como tal de la vena cava superior y de la cava inferior, entonces llegan a la arteria pulmonar sin pasar por el corazón. Entonces pues es muy importante manejar muy bien la ventilación porque dar presión positiva en estos pacientes pues puede aumentar las resistencias pulmonares y el retorno sistémico. Listo. Listo, muy bien. Ustedes, como usted ya lo ha nombrado, pues hay cosas que ya se han ido planteando de cuáles son las consideraciones a tener en cuenta, teniendo en cuenta, pues ya planteando objetivos, y Joana había nombrado algo muy importante sobre el manejo de la ventilación. Entonces vamos a continuar, pues, dando la explicación a esta clase de cardiopatía. Entonces, siempre volvemos a este cuadro desde donde nosotros debemos tener en cuenta cómo abordar la cardiopatía. Ten en cuenta que el ventrículo, todas las cardiopatías que son función de ventrículo único, funcionan pues obviamente como de mezcla sanguínea. Adicional, no solamente el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo es la única que entra aquí, también tenemos la desproposición de grandes vasos y el troncus arterioso, como vemos aquí en las imágenes, se caracterizan porque hay una mezcla sanguínea que se da a nivel de las cavidades cardíacas, y pues esto genera pues esa mezcla y esa fisiología pues de ventrículo único que nosotros debemos conocer. Entonces, ¿qué es? Realmente es una situación donde está esa mezcla de sangre venosa pulmonar y la sangre sistémica, y que posteriormente se distribuye. O sea, hay una igualdad en cuanto a las saturaciones, tanto a nivel de la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y entender esa fisiología hay que tener en cuenta que ya es como una mezcla, es diferente de las que estamos hablando de hiperflujo, que realmente el gasto ventricular es sumatorio. O sea, de aquí hay una mezcla y todo se revuelve y pues prácticamente sería aditivo. Pero hay que tener en cuenta que la distribución de ese flujo depende de cómo están las resistencias relativas de cada lado, de nivel pulmonar y a nivel sistémico. Y eso es muy importante siempre desde el punto de vista funcional, tener en cuenta que el acto anestésico cómo puede modificar o cómo puede alterar. Muy importante tener en cuenta como hay una mezcla, yo lo había nombrado, entonces la saturación en la aorta ascendente y sistémico y la saturación en la arteria pulmonar son iguales, y eso es algo muy importante a tener en cuenta, y ya lo vamos a nombrar por qué. Entonces yo empiezo a plantear mis objetivos anestésicos, pero siempre desde la parte de la fisiopatología, y yo debo tener, si yo conozco bien la fisiología, yo puedo plantear muy fácilmente mis objetivos en el acto anestésico. Primero,
Ventrículo único, sabemos que esta es una cardiopatía que es difícil o es prácticamente imposible que un paciente pueda sobrevivir, a menos que dependa de los cortocircuitos, si depende de un ductus arterioso persistente o la comunicación interauricular. Entonces, siempre estas patologías van a estar corregidas. Entonces, es importante determinar si la cardiopatía no ha sido corregida o si ha estado sometida a un grado de estado paliativo, y ya vamos a hablar cuáles son esas. Importante determinar el flujo pulmonar y eso cómo impacta, teniendo en cuenta esta fórmula que está aquí en la pantalla sobre la relación de flujo pulmonar y flujo sistémico, y ya la voy a explicar en qué consiste. Por otro lado, siempre mantener la saturación y la perfusión sistémica, con lo cual todo el acto anestésico que yo haga no debe alterar de forma significativa las resistencias vasculares. Este grupo de pacientes de mezcla son cianóticos, pero acuérdense que cuando nosotros hablamos del abordaje de la cardiopatía desde el punto de vista funcional, son 4 grupos, pero no son excluyentes entre sí. Puede haber uno de la otra, pero es como a grandes rasgos. Entonces, estos pacientes idealmente ser cianóticos, siempre importante conocer la saturación basal y manejarlo con unas FIO2 adecuadas para nosotros mantener esa saturación basal. Entonces yo vuelvo a esta fórmula de la relación de flujo pulmonar y flujo sistémico. ¿Y eso de dónde sale? Tenemos arriba la saturación, saturación menos la saturación venosa mixta. Tenemos aquí en primera instancia lo que significa es la saturación de la aorta menos la saturación venosa mixta, y abajo tenemos la saturación capilar o de la vena pulmonar, y la saturación de la arteria pulmonar, menos la saturación de la arteria pulmonar. Como yo, teniendo en cuenta la fisiología del ventrículo único, sé que la saturación de la aorta y la saturación de la arteria pulmonar son iguales, y realmente yo las puedo tener en cuenta según cómo está la pulsoximetría. La presión venosa mixta, realmente ideal si uno tiene un acceso central que esté en la vena cava superior, no debe estar intraauricular, porque a nivel intraauricular ya hay mezcla, se puede tomar niveles de la arteria, de la saturación a nivel de la vena cava. Y la saturación capilar pulmonar se estima, si no hay patología pulmonar, se estima que es entre 95 y 100%. Pero no es importante tener en cuenta que si yo tengo unos gases midiendo la saturación venosa mixta, pero yo puedo asumir realmente cómo es el comportamiento. Entonces, en un paciente que está saturando 80%. Entonces, si yo hago la relación, va a ser 15-15, y es una relación pues, prácticamente 1-1. O sea, hay una distribución casi que equitativa del flujo pulmonar y el flujo sistémico. Pero, ¿qué pasa si estos pacientes que son cianóticos, si yo les subo la saturación? Entonces, realmente la saturación va a subir a 90, pero eso es el que impacta, que la relación ya me va a cambiar. La relación incluso va a estar 5-1. ¿Eso qué impacta? Como lo estaba diciendo Aleja, voy a tener un paciente que está saturando mejor, pero está mal perfundido. Entonces es importante en este tipo de cardiopatías, es importante tener en cuenta la saturación basal de ese paciente, y lo tengo que manejar desde ese punto de vista. Segundo, conocer en qué fase paliativa está. El ventrículo único puede estar pues, una fase 1, donde se le ha hecho una cirugía de Norwood, fase 2, cirugía de Glenn, o fase 3, una cirugía de Fontan. ¿Qué es cada una? Rápidamente vamos a hablar. La cirugía de Norwood, pues, se consiste en una conexión aórtica. Vemos aquí en el ventrículo único que realmente lo que se hace es hacer como una nueva aorta, y adicional se le hace una derivación sistémico-pulmonar. Posteriormente, este tipo de etapa, en la etapa 1 siempre se le hace más o menos entre los 15 días de nacido y un mes. Posteriormente sigue una fase 2 que consiste en realmente hacer una conexión de la vena cava superior que llegue directamente a la vena, a la arteria pulmonar. Y post-Fontan ya es como la cirugía paliativa, la tercera y la última, donde realmente se aísla, ya pasa la circulación en paralelo, ya pasa realmente en serie, donde la circulación de la vena cava superior y la vena cava inferior llegan directamente a la arteria pulmonar. Entonces siempre es importante porque hay varios aspectos, sobre todo el manejo de la ventilación en este tipo de pacientes, dependiendo el estadio en el que está. Entonces, como todavía hay bomba realmente en la Norwood y en Glenn, pues por lo menos lo que por lo menos en Glenn,
todo el retorno venoso que llega a la vena cava inferior llega al corazón y todavía hay bomba. Esos pacientes idealmente yo tengo que manejarlos con unas resistencias vasculares lo más bajas posibles. Puedo dar ventilación sin presión positiva o manejando unas presiones lo más bajas posibles. Pero lo que preocupa es un paciente que ya se ha realizado una cirugía de Fontan, donde toda la circulación, ya el retorno sistémico llega directamente a arteria pulmonar, no pasa por una bomba cardíaca, entonces consiste en que todo el drenaje, el retorno sistémico es de sifonaje. Esos pacientes es importante que se deba mantener la ventilación espontánea. ¿Qué se hizo en este caso? Se hizo una inducción inhalada y realmente aquí se estuvo manejando la FiO2 para mantener la saturación igual con la que entró el paciente. El paciente entró saturando 75% y realmente se mantuvo así durante todo el procedimiento. Adicional se colocó una dosis de remifentanil muy baja de 8 microgramos para hacer la intubación, se le hizo el procedimiento y sin ninguna complicación durante este manejo anestésico. Quería preguntarles si hay una duda, alguna pregunta hasta este momento. Bueno, entonces continuamos. Y me quedan otros dos grupos, vamos a hablar rápidamente pues, de estos otros dos grupos, que es el de flujo pulmonar disminuido y de las obstructivas. Importante tener en cuenta que el flujo, cuando está disminuido el flujo pulmonar, la cardiopatía más frecuente en este grupo es la tetralogía de Fallot. También está la atresia pulmonar y la anomalía de Ebstein. Muy importante, ¿qué tienen en sí estas cardiopatías? Que tienen un shunt de derecha a izquierda, hay poco flujo que va a nivel pulmonar, no va a haber una adecuada oxigenación de esa sangre y esos pacientes generalmente son cianóticos. Desde el punto de vista de la fisiopatología que tengo aquí, que tengo un flujo sistémico que está elevado porque toda esa sangre se está shunteando de derecha a izquierda, eso implica que tengo robo al flujo pulmonar y esos pacientes son cianóticos, hipoxémicos crónicos y algo muy importante, que posteriormente esos pacientes con el tiempo la única forma de compensar es haciendo elevación del hematocrito, por lo cual esos pacientes tienen un componente de hiperviscosidad y tienen mayor riesgo de eventos trombóticos. Mucho cuidado con los pacientes que tengan hematocritos por encima de 65, son los que tienen mayor riesgo de presentar eventos trombóticos posteriormente. Entonces yo planteo objetivos anestésicos. Igual que un hiperflujo, yo lo que debo hacer es llevarlo, por lo menos la relación flujo pulmonar, flujo sistémico, prácticamente una relación cercana a 1. Entonces lo que tengo que hacer es evitar que el flujo pulmonar está disminuido, lo que yo tengo que es evitar que caiga más de lo que ya está. ¿Cómo lo hago? Manejando la parte dinámica de las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas. Entonces yo debo mantener lo más bajo las resistencias pulmonares, ¿listo? De esa manera yo voy a favorecer el flujo pulmonar y debo mantener las resistencias sistémicas normal o ligeramente elevadas. Eso adicional, eso implica que yo debo evitar aumentos de las presiones en la vía aérea, muy importante evitar la hiperviscosidad, por eso como lo decía Andrés, los pacientes que son cianóticos, el riesgo más grande es que sus pacientes el riesgo de hiperviscosidad, entonces muy importante que estos pacientes entren a cirugía con un hematocrito por no mayor a 55%. Entonces, el manejo anestésico, ¿cómo se puede hacer? La inducción anestésica, teniendo en cuenta que hay poca circulación pulmonar, la inducción inhalada va a ser muy demorada, es muy difícil, y en pacientes que están llorando, irritados, es muy difícil hacerlo. Idealmente tener un acceso venoso. Por otro lado, la hipotensión, la ventilación es un factor muy importante por lo cual yo puedo favorecer que ese hipoflujo disminuya más, o sea, puedo favorecer que el flujo realmente aumente en estos pacientes. Y entonces yo lo puedo manejar con un PIC fisiológico que no sea mayor de 5, manejar la FiO2 lo más alta posible, entonces tener una adecuada oxigenación me favorece que las resistencias vasculares pulmonares van a estar disminuidas y si es necesario, pues dependiendo del tipo de cirugía, vasodilatores pulmonares como el óxido nítrico. Muy importante, las resistencias vasculares sistémicas. No se puede tolerar la hipotensión en estos pacientes, porque la hipotensión me favorece el shunt de derecha a izquierda y más robo, eso implica robo al flujo pulmonar. Y en cuanto al manejo de la hiperviscosidad,
importante manejar los tiempos de ayunos que no sean prolongados, porque eso implica deshidratación y más riesgo de los eventos asociados con la hiperviscosidad. Y si es necesario, si los pacientes tienen hematocritos muy elevados, hacer flebotomías o hemodilución normovolémica, con que los pacientes entren con un hematocrito no mayor del 55%. Y por último me queda la clase funcional obstructiva. Aquí tenemos, pues, depende de la ubicación donde esté ese grado de obstrucción. Entonces puede estar del lado izquierdo, entonces tenemos aquí las cardiopatías de coartación de aorta o estenosis aórtica, o del lado derecho, como en el caso de una válvula pulmonar estenótica. Vuelvo y lo repito nuevamente, la clasificación no es excluyente, porque la estenosis de la válvula pulmonar también es parte de la tetralogía de Fallot. Entonces, depende y la cardiopatía se debe individualizar como tal. Muy importante en este tipo de pacientes que tienen componente obstructivo es evaluar el grado, si la existencia o grado de la hipertrofia ventricular. ¿Por qué? Porque los pacientes que están con ansiedad o que no tienen un adecuado manejo del dolor o la profundidad pues anestesia, eso implica mayor liberación de catecolaminas, eso implica eso implica mayor tensión y mayor consumo de oxígeno en el miocardio, y eso pues favorece el riesgo de isquemia en este tipo de pacientes. Siempre evaluar si la patología tiene un ductus dependiente. Esos pacientes siempre mantener la precarga, por eso es indispensable no ser tolerante con los tiempos de ayunos prolongados. Y algo muy importante, uno pensaría que los inotrópicos podrían funcionar en este tipo de pacientes, pero no, es todo lo contrario, porque estos pacientes tienen una obstrucción anatómica y adicionarle un inotrópico eso implica que vamos a adicionar una obstrucción funcional a lo que ya está de base, y eso implica alteración en la llenada del ventrículo ventricular. Entonces, planteo mis metas anestésicas. Importante en estos pacientes la premedicación, evitar todo lo que libere catecolaminas, un buen control del dolor, mantener la precarga evitando los tiempos de ayuno, evitar los posibles uso de inotrópicos y todas las estrategias para mantener, si el ductus es persistente, infusiones de prostaglandina E para mantenerlo de tal manera permeable. Y para ir finalizando, algo muy importante, no solamente la cardiopatía debe preocupar en un paciente que ya la tiene de base porque está anunciada. Hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta en todo, que si el paciente ya tiene una cardiopatía asociada o el paciente posiblemente tenga otra patología y me haga sospechar que posiblemente tenga una cardiopatía congénita. Y esos son los síndromes asociados que pueden estar en este tipo de paciente. Por ejemplo, lo más frecuente, síndrome de Down puede cursar fácilmente, puede tener alteradas cardiopatías como una comunicación interventricular, puede tener ductus arterioso persistente, incluso una hipertensión pulmonar. El síndrome de DiGeorge también se ha nombrado el síndrome de Turner. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones, por ejemplo, deformidades de columna, deformidades craneofaciales, y pueden ser sindromáticas. Importante en esos pacientes estudiar la parte cardíaca, cómo está, porque eso implica otra patología que yo debo tener en cuenta. Y todos esos pacientes tienen riesgo de embolia aérea. Todos esos pacientes, evitar al máximo siempre hablar con el personal de enfermería, tener una adecuada comunicación con ellos, porque hay que evitar todas las burbujas que se administren en los líquidos, porque eso implica el riesgo importante de embolia aérea. Y por último, la endocarditis infecciosa siempre se debe sospechar. Entonces, la pregunta es, ¿a todos los pacientes que tienen cardiopatía yo le debo administrar antibióticos? La respuesta es no. Realmente se benefician de manejo antibiótico los pacientes que tengan cardiopatía que son consideradas de alto riesgo. ¿Cuáles son esos? Los pacientes que han tenido ya una endocarditis previa, los pacientes que han tenido un reparo de válvula protésica, sea mecánica o sea biológica, y en cuanto a las cardiopatías congénitas, todas las cianóticas que no han sido reparadas, o las cardiopatías que han sido reparadas en los últimos 6 meses, o también las cardiopatías que han sido llevadas a intervención paliativa, o sea, realmente no es una corrección definitiva. Realmente esos pacientes también se benefician de profilaxis antibiótica. También, por último, los pacientes que han tenido trasplante cardíaco y posteriormente desarrollaron una valvulopatía, también muy importante, esos pacientes son considerados de alto riesgo y se debe realizar una profilaxis antibiótica. Ahora la pregunta es,
qué tipo de procedimientos requieren esa profilaxis. Realmente, eso es teniendo en cuenta esta guía, que es la guía de la Sociedad Española, teniendo en cuenta la guía europea, los pacientes que realmente se benefician son los procedimientos dentales y no todos, solamente aquellos que requieran una manipulación de la región gingival y perforación de la mucosa dental. De resto, todos los otros procedimientos no requieren ese tipo de profilaxis. Procedimientos en tracto respiratorio no se recomienda a menos que sea una intervención con biopsia y que realmente se esté sospechando infección del tracto respiratorio. Procedimientos gastrointestinales como las endoscopias o procedimientos urogenitales como cistoscopia no requieren profilaxis, y los procedimientos en piel y tejidos blandos tampoco requieren profilaxis, porque el riesgo-beneficio, hay más riesgo de desarrollar resistencia antibiótica y pues obviamente eso en un futuro le genera más riesgo a estos pacientes. Y los esquemas de antibióticos recomendados están, si lo puede hacer oral, con amoxicilina, y en caso de que necesita hacerlo de vía intravenosa, ampicilina o cefazolina, y si hay antecedente de alergias, lo puedo hacer con clindamicina, con las dosis que están aquí en este cuadrito. Entonces, para finalizar y finalizando, queremos dar pues como unos puntos claves importantes a tener en cuenta. Es que siempre se debe interrogar o sospechar o de alguna u otra forma evaluar cómo es la clase funcional del paciente, aunque es muy difícil hacerlo, pero se debe hacer de acuerdo a la edad, con las intervenciones o preguntas que ya han nombrado algunos de ustedes. La clasificación funcional es lo ideal para hacer un abordaje o un manejo anestésico y desde el punto de vista que yo puedo plantear objetivos para tener buenos resultados. Muy importante, y se ha escrito en la literatura, estudiar siempre si hay una existencia de hipertensión pulmonar, porque eso sí se genera un riesgo de morbimortalidad, sobre todo en esos pacientes que son de hiperflujo, que no han sido identificados y no han sido corregidos, y posteriormente esa resistencia, las resistencias pulmonares aumentan y terminan haciendo una cardiopatía de hipoflujo, un síndrome de Eisenmenger, y esos pacientes son que tienen alto riesgo de morbimortalidad. Muy importante, y recuerde que la clasificación no es excluyente, pero es la mejor forma de abordarlo y posteriormente hacer una individualización dependiendo de cada paciente. Consideramos que es importante siempre los signos vitales prequirúrgicos y se deben mantener las metas anestésicas dependiendo de esos signos vitales. La profilaxis antibiótica siempre en pacientes de alto riesgo y teniendo en cuenta el tipo de procedimiento como lo hemos nombrado, y siempre los síndromes asociados se deben tener en cuenta y evitar al máximo el riesgo de generar una embolia aérea con la administración de medicamentos, evitando las burbujas de aire. Finalmente, pues queremos mostrarles a ustedes como un cuadro de resumen. Estos son como la clasificación funcional teniendo en cuenta las principales cardiopatías que aborda cada una, pero sin embargo recuerde que esto es, las cardiopatías no son excluyentes en esta clasificación, pero es la mejor forma de abordaje. Las de flujo pulmonar aumentado que tienen comportamiento de izquierda a derecha, que no son cianosantes. Las de flujo bajo son cianosantes con un shunt de derecha a izquierda. Las obstructivas depende de dónde está el grado de la obstrucción. Si está del lado izquierdo, como la coartación, generalmente se comportan, sus pacientes son hipotensos. Y los pacientes que tengan un patrón obstructivo del lado derecho van a ser cianóticos. Por esta razón es que se dice que la clasificación es excluyente, pero es la mejor forma de hacer un abordaje para planear objetivos muy claros durante el acto anestésico. Las consideraciones más importantes a tenerles en cuenta en cada grupo y el manejo anestésico recomendado para este tipo de cardiopatías. Y muy importante, siempre evaluar si la cardiopatía es ductus arterioso persistente. Esos pacientes posiblemente puedan llegar al quirófano con una infusión de prostaglandina. Se deben mantener durante el acto anestésico. Si quieren, le pueden tomar una fotico y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, bienvenido. Ramiro, muchas gracias. No sé, el doctor César Arango está acá en la actividad. Quería pues hacerle como unas preguntitas. No sé si está conectado. Sí, Linita, aquí estoy, con mucho gusto. Bueno, Doc, muchas gracias primero pues por acompañarnos, porque pues yo sé que le estamos quitando pues
un poco de su tiempo. Gracias pues por estar esta noche con nosotros. Quería preguntarle, doctor, digamos en el caso del niño pues que tuvimos con el ventrículo único, que ya pues tenía como todas las cirugías paliativas, el niño aparentemente tenía el último ecocardiograma reportado era de hace 8 meses. ¿Cada cuánto se tiene que hacer control ecocardiográfico en este tipo de pacientes? Si fue seguro pasarlo así o si fue que de pronto sí se le hizo un ecocardiograma previo que de pronto no alcanzamos a reportar en la historia. Entonces, pues sí, como cada cuánto se tiene que hacer un control de ecocardiograma en digamos, en este caso. Bueno, pues muy buena pregunta. Primero, me pareció muy buena la charla, muy clara la charla y muy completa. Entonces, pues para que todos estemos conscientes de que la verdad los residentes, que creo que fueron los que presentaron, hicieron un muy buen trabajo. Pues este paciente, yo creo que yo sí le hice un ecocardiograma cuando lo hospitalizamos, porque este paciente tiene un Fontan con muy buen resultado, funciona muy bien. Sí, yo no sé si fue que nos faltó colocar ahí el último eco, pero sí se veía con muy buen funcionamiento el Glen y el Fontan de este niño. Yo creo que ese de 6 meses era más bien viejito. Entonces yo pienso que con el eco que yo le hice, yo incluso coloqué ahí que no veía como ninguna contraindicación para llevar a cirugía. Lo que hacemos casi siempre es que pues obviamente cada paciente es muy individual para hacer los seguimientos, pero casi siempre lo que hacemos es cada 6 meses les hacemos un ecocardiograma para ver que el Glen y el Fontan estén funcionando muy bien. Si quieres, aprovecho de una vez para comentarte que me parecieron muy buenos los comentarios que hicieron. Yo creo que voy a repetir 2 o 3 cosas, y es que en el Fontan y el Glen hay que mantener una buena precarga para que funcionen muy bien, porque como bien lo dijeron en la presentación, funciona como un sifón, va llegando pues la sangre por las venas a la pulmonar prácticamente porque va circulando, pero no hay una bomba que la presione. Entonces mantener una precarga me parece súper bien, y evitar la hipotensión es básico, porque incluso con una hipotensión o un shock se puede dañar la cirugía de Glen y se puede dañar el Fontan también. Entonces hay que evitar eso a toda costa. De hecho, cuando se deshidratan, corren riesgo de que se dañe la cirugía porque la hipotensión y la precarga disminuyen. Entonces me parece muy bien que lo comentaron ahí, pero quería hacer énfasis en eso. Y de pronto comentaron también lo del síndrome de enteropatía perdedora de proteínas, que es una complicación propia de la cirugía de Fontan. Haberle pedido una albúmina, de pronto podía haber estado bien también para ver cómo estaba de albúmina antes de la cirugía. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a ese niño del ventrículo único, pero la verdad ese niño tiene un ventrículo único, un Fontan con muy buen funcionamiento, y esa es la saturación esperada, 80, eso más o menos es lo que se logra con un Fontan. Doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el doctor. Quiero hacer entonces un comentario sobre el pacientico de la CIB, Lina. Claro que sí, doc. Adelante. También muy bien expuesto. Me parece que lo que tiene que tener muy bien en cuenta el anestesiólogo es el reporte del último ecocardiograma donde diga el tamaño de la CIB. El tamaño es el que dice si hay mucho hiperflujo pulmonar o no. Este niño, pues, el quemado tiene una CIB pequeña. Cuando decimos nosotros pequeña y restrictiva, por lo general no les va a poner problemas a ustedes por la anestesia, porque una CIB pequeña y restrictiva no da hiperflujo y no va a dar hipertensión pulmonar. Entonces ustedes pueden ir más o menos seguros. La CIB siempre la comparamos con el tamaño del anillo aórtico. Si la CIB es igual o más grande que el anillo aórtico, pues definitivamente es una CIB grande. Si es la mitad del anillo aórtico, es una CIB mediana, y si es menos de la mitad de lo que mide el anillo aórtico, la consideramos pequeña. Y cuando son pequeñas y restrictivas, por lo general no da problema. Y lo que hacemos nosotros siempre es, obviamente, evitar vasodilatadores arteriales, como bien lo dijeron, evitar hiperoxia, porque eso me lleva a más hiperflujo, y mantener un QPQS en 1, que sería lo ideal. Entonces también siempre se debe actualizar un eco. Me parece que siempre es mejor pedir un eco antes de la cirugía, porque casi siempre los ecos ya son viejos, para mirar que ya no haya una hipertensión pulmonar o algo que nos va a complicar. Pero en términos generales muy bien explicado. Muchas gracias, doctor.
Bueno, no sé, ¿algo más para decir? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en los pacientes con hiperflujo pulmonar y digamos que se considera hacer una cirugía laparoscópica, pues no sé, algo que de pronto en la literatura tenga en cuenta o lo contraindicamos completamente. No, realmente hay varias consideraciones a tener en cuenta dependiendo de la cardiopatía. Si es una cardiopatía de hiperflujo y solamente tiene eso como tal, digamos que las preocupaciones realmente están encaminadas a yo garantizar que ese hiperflujo no aumente más. Y teniendo en cuenta que yo lo puedo manejar desde el punto de vista cómo yo puedo manejar la ventilación mecánica. Si va por un procedimiento de laparoscopia, hay varios factores a tener en cuenta y según lo que yo estoy revisando es lo que habíamos expuesto ahorita aquí en la presentación, siempre pues un PIB suprafisiológico, mantener todo lo que esté encaminado a mantener las resistencias pulmonares. Pero sí toca estar muy pendiente del cirujano en cuanto al manejo del neumoperitoneo y las presiones que ellos manejen. Generalmente ellos manejan presiones que para tener un adecuado campo, entonces los pacientes se benefician de tener una adecuada relajación para que las presiones que ellos manejan en el neumoperitoneo no me impacten más tampoco para yo poder manejar la ventilación en este tipo de pacientes. No sé si el doctor César tenga algún comentario al respecto. Pues yo creo que si en el momento de que nos va a llegar la cirugía lo tenemos con hiperflujo, trato primero de compensar un poco ese hiperflujo, entonces de pronto restringir un poquito el volumen y manejarlo con una falla cardíaca con diuréticos, que es lo que hacemos, secarlo un poquito para que llegue en condiciones un poco más óptimas la cirugía y no vaya a dar problema. Pero no tengo experiencia ya con lo de la laparoscopia. Doctor Ramiro. Señor. Sí, en adición a lo que acaba de decir el doctor César Arango, esas patologías de hiperflujo deben ser llevadas para cirugía electiva, si es electiva, en la mejor forma posible, o sea, lo mejor compensado posible. Si el paciente está con hiperflujo y, por ejemplo, en la placa de tórax se evidencia ese hiperflujo o está encharcado, uno puede tener problemas de oxigenación durante la cirugía laparoscópica por los cambios mismos de ventilación que genera. Entonces, sería casi que una contraindicación relativa, si el paciente está pues como en falla cardíaca. En las otras condiciones que vale la pena tener en cuenta, y hay controversia, pero parece ser que no les va tan bien, es en los pacientes que están paliados en el ventrículo único. Entonces, si el paciente está con un Glenn o con un Fontaine, el aumento de la presión intraabdominal les tumba por completo el retorno venoso y el gasto cardíaco. En esas cardiopatías paliadas, pues no sería una muy buena opción usar cirugía laparoscópica. Y volviendo al hiperflujo pulmonar, pues lo que ya se mencionó muy bien por parte de ustedes es que uno debe utilizar un PIB suprafisiológico para disminuir un poquito la congestión intersticial que pueden tener en el pulmón. Bueno, pues creo que nadie más tiene nada para decir. Ramiro, muchas gracias, muy buena la presentación y gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ramiro, a todos. Buenas noches. Y doctor César, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muy buena Gracias. noche, excelente presentación.